Sí, adelante. Ok. Tenemos la primera clasificación de quemaduras oculares, que esta fue propuesta lo hicieron en base a las manifestaciones clínicas del paciente. Entonces, en 4 grados. Un primer grado donde evidenciaron erosión e hiperemia conjuntival que a los días producía una pronta regeneración sola. En el grado 2 había erosión e isquemia con un tercio de quémosis, donde había regeneración sola y una recirculación del tejido conjuntival lesionado. En el grado 3 evidenciaron erosión e isquemia mayor de la mitad y con quémosis y opacidad corneal. En la regeneración evidenciaron una erosión persistente en el cual se producía una ulceración, se producía panos a nivel corneal y cicatrices. A la larga llevaba a secuelas y cicatrices que dejaba la misma. En el grado 4 había una isquemia profunda mayor de la mitad de la córnea y esto presentaba opacidades corneales densas con necrosis conjuntival en una esclera con aspecto de porcelana. Se veía blanca, presentaba atrofia del iris con exudados de fibrina, por la misma licuefacción que se presentaba. Había una proliferación de este tejido inflamatorio presentando ulceraciones grandes con lisis de la superficie del epitelio y presentaban a la larga cataratas y glaucoma con daño glaucomatoso progresivo. Otra clasificación fue la de Hugi en 1965, donde esta clasificación fue modificada por Robert Hart al agregar lo que es el pronóstico y evidenciar las lesiones de la isquemia conjuntival que se presentaba. Él también lo dejó en 4 grados, en el cual evaluaban que el primer grado tenía un muy buen pronóstico, donde solo no había una lesión epitelial y no había una lesión del limbo. En el grado 2 también lleva un buen pronóstico, había mínima opacidad corneal, otras literaturas lo pueden encontrar como una neblina, donde se veían detalles, partes del iris, y la isquemia del limbo solamente era menor de un tercio. En el grado 3, el pronóstico era reservado, había un defecto epitelial corneal total con opacidad o neblina del estroma, donde los detalles del iris eran difícil verlo. Y la isquemia del limbo representaba solamente un tercio o la mitad. Y el grado 4 tenía un mal pronóstico, donde la córnea estaba totalmente opaca, el iris y la pupila era difícil de evaluarlo, y la isquemia del limbo era más de la mitad. Esta es la segunda clasificación más usada, pero actualmente la que se utiliza es la clasificación de Dulac, en el cual fue propuesta por él en el 2001, donde esta clasificación brinda un sistema de avance en cuanto al tratamiento quirúrgico que se le debe aplicar al paciente. Dulac lo que hizo fue que agarró de la Roper Hall la última, la grado 4, y la dividió en tres categorías, dando grado 4 para ser un poco más flexibilizante que la de Roper Hall, y en grado 5 y grado 6. Esta añadió a lo que está basada en un puntero de reloj, que este es el que me va a decir las horas de afectación límbica que presenta el paciente. Esto con relación a la cirugía que se debe aplicar para la insuficiencia límbica por pérdida de las células progenitoras pluripotenciales. Entonces, él lo dividió en 6 grados, donde el primer grado tiene un muy buen pronóstico, no va a haber afectación del epitelio ni afectación limbal. En el grado 2 es buen pronóstico también, ahí solamente abarca menor de 3 horas de la lesión del limbo, con una lesión conjuntival menor al 30%. En el grado 3 también tiene un muy buen pronóstico, afecta mayor entre 3 a 6 horas, con afectación limbal y con una lesión conjuntival de 30 a un 50%. El grado 4 es un pronóstico de bueno a reservado, donde eso tiene afectación de 6 a 9 horas del reloj con afectación limbal y mayor de 50 a un 75%,
como más o menos se puede evidenciar aquí, de afectación conjuntival. El grado 5, esto es un pronóstico de malo a reservado, donde hay afectación mayor de 9 a 12 horas limbal, con una afectación de la lesión conjuntival del 75 a un 100%, como lo evidenciamos aquí en esta imagen. Y en el grado 6 ya es totalmente malo, muy malo, donde hay afectación total del limbo y afectación total de la conjuntiva. En la clínica, el paciente va a presentar blefaroespasmo severo. El dolor puede presentar un dolor severo si no hay afectación del plexo submucoso nervioso, o si no, si ya este está afectado, porque la agente causal ha penetrado más allí, se produce una anestesia. A la biomicroscopía vamos a evidenciar unos fondos de sacos hiperémicos, hiperemia conjuntival, isquemia conjuntival, disfunción del fin lagrimal, esa fin lagrimal va a perder estabilidad, opacidad corneal y desepitelización o necrosis del tejido. Esto es un paciente que tuvo una lesión por álcali. Fíjense aquí cómo ya hubo pérdida del epitelio corneal. Aparte de eso, toda la parte del limbo está presente isquemia y tiene un edema estromal. Aquí podemos ver la afectación límbica, aquí también se ve más todavía, y aquí podemos evaluar más el defecto epitelial junto con la afectación límbica. Ok, el tratamiento. El tratamiento tiene una fase precoz. Al momento de llegarnos al paciente, nosotros no podemos sentar al paciente inmediatamente a evaluarlo en la lámpara. Lo que tenemos que hacer es correr y buscar las soluciones para aplicar un lavado abundante con solución salina balanceada, con Ringer-Hartmann. Unas literaturas refieren que se ve que en el momento de poseer alguna solución con tampón fosfato, que son aquellas soluciones que tienen cloruro de sodio, cloruro de potasio, fosfato de sodio, fosfato de potasio, son isotónicas más o menos, se podrían utilizar. También algunas literaturas refieren que en el caso de tener alguna solución con anfotera, que son aquellas soluciones que utilizan donde ellas tienen un gradiente osmótico que se hace inverso al álcali o al ácido, arrastrando todo este material hacia el lado exterior de la córnea. Ellas presentan una característica muy importante, es que si están en presencia, las anfoteras, si están en presencia de un ácido fuerte, ellas se vuelven bases débiles, y si están en presencia de bases fuertes, ellas se vuelven ácidos débiles, para así poder atraer todo este químico. Entonces, pero si no poseemos ninguna de estas soluciones y no tenemos nada en la mano, pues lamentablemente vamos a tener que utilizar agua del grifo, aunque lamentablemente el agua del grifo sea hiposmolar y me produzca más un edema del estroma corneal. Pero hay que hacerlo porque hay estudios que han publicado que es la atención inmediata que amerita el paciente y que no va a hacer que este paciente no tenga una pérdida visual a larga. Entonces, vamos a utilizar esta instilación, se va a hacer de 12 a 24 horas con periodos entre 1 y 2 horas. Se tiene que por lo menos utilizar un mínimo de 4 litros cada media hora. Existen algunas irrigaciones que se utilizan como aquellos dispositivos de irrigación de Morgan Lens, en el cual es un tubo de silicón que va a todo lo largo del fornix y me hace que esta solución penetre mejor y se realice mejor el lavado del fondo de sacos. Si no tenemos esto en la mano, pues tenemos que nosotros mismos vertir el paco y limpiar bien los fondos de saco de manera de eliminar todos los restos que queden de este agente causal. Se va a utilizar anestésico tópico. Algunas literaturas refieren que el anestésico es preferible que se use después del primer lavado. Otras dicen que, obvio, el paciente no va a aguantar esa irrigación y hay que utilizarlo para evitar las molestias al primer momento. Ok, se debe tratar de medir el pH en el fondo de saco. Esto es para tratar hasta el momento que se pueda neutralizar por lo menos hasta 7,
Si no tenemos a la mano las tiras reactivas para medir el pH, podemos utilizar las tiras de uroanálisis, que esto es muy importante. Y si no, pues solamente vamos a irrigar y irrigar hasta tratar de intuir que se ha tratado de normalizar el pH. Y si hay desvitalización o áreas necróticas, estas áreas se deben debridar para así evitar que la inflamación se siga propagando. Entonces, tenemos una fase inmediata aguda que es del primer día a los 7 días, que también va a formar como fase reparadora, y tenemos una fase temprana reparadora que va del día 7 al día 20. Y la fase tardía, que esta va 3 semanas posteriores, donde es el momento de la cicatrización y las secuelas. ¿Qué buscamos nosotros en la fase inmediata y temprana? Promover la revitalización corneal, disminuir la inflamación, limitar la queratolisis, controlar la pio y evitar la sobreinfección, para así poder evitar a lo largo las secuelas. Entonces, todo el arsenal terapéutico que vamos a utilizar con estos pacientes, lo primero que debemos instaurar es el corticosteroide. Estos corticosteroides se van a utilizar cada 4 horas, solamente de 7 a 8 días. Literatura refieren hasta 2 semanas, porque recordemos que estos corticosteroides me pueden influenciar en inhibir que los queratocitos me formen colágeno. Entonces no voy a tener una estabilidad corneal ni aumento de la cicatrización de la misma. Entonces, estos corticosteroides me van a ayudar al momento para inhibir todos aquellos leucocitos polimorfonucleares activados los primeros 7 días. Después no me van a ayudar a nada de esto. Los cicloplégicos, para evitar el espasmo ciliar cada 8 horas, vamos a indicar antibiótico para evitar la infección. Ellos refieren que debemos colocar antibióticos que sean lo menos epilotóxicos posible. Y en este caso se puede utilizar el moxifloxacino, porque en su presentación de Vigamox no tiene preservante y tiene mejor penetración, aunque no se puede utilizar por largo tiempo porque también tiene disrupción del colágeno. Las lágrimas artificiales son muy importantes, porque si este agente causal se me ve afecta la parte de la conjuntiva, entonces me va a producir pérdida de las células caliciformes, produciéndome así una inestabilidad de la película lagrimal y deficiencia de vitamina A, y las lágrimas artificiales me van a ayudar a tratar de regenerar un poco este proceso. No a darme vitamina A, pero sí a regenerar el proceso de las células caliciformes. Las tetraciclinas se van a colocar cada 6 horas por un mes. Estas tetraciclinas son inhibidoras de la metaloproteinasas, que me van a ayudar mucho para eso. Aparte de esto, son antimicrobianas. El ácido ascórbico, recordemos que si hay penetración en la cámara anterior, me va a ocurrir una depresión bárbara del ácido ascórbico, que me va a llevar a enlentecer el proceso de cicatrización y me va a producir una úlcera con la posible perforación. Entonces, está indicado de 1000 a 1500 gramos vía oral por 2 meses. Más adelante vamos a hablar otros estudios sobre la vía tópica del ácido ascórbico y el citrato. El citrato también me refiere en literaturas que me va a ayudar a la inhibición de los leucocitos polimorfonucleares, y en su efecto de calcio me va a ayudar a producir a que los queratocitos se estimulen más para la producción de colágeno. La vitamina A, el ácido retinoico, se puede manejar para la parte de la estabilidad de las lágrimas, que ayuda más a la revitalización también, pero esto todavía sigue en estudios. Muy pocos son los estudios avalados que publican que se debe colocar en humanos, pero sin embargo hay otros que sí lo hacen y colocan 1000 gramos por un mes. Pero por vía sistémica no tiene tanta penetración como debería hacerlo por vía tópica. Y otra cosa, el citrato se debería colocar en fase precoz. No se puede, ya después de pasado 2 semanas, 1 semana, el paciente no le va a hacer nada. La acetazolamida se coloca, en la literatura refieren 500 miligramos cada 12 horas. Si son pacientes que sospechamos que han mantenido el glaucoma crónico antes de la quemadura, entonces se debería tratar de agregar un hipotensor tópico, pero esto está totalmente contraindicado. Ok, uno de los caballitos de batalla muy importante es el suero autólogo.
El suero autólogo, ellos prefieren que se debería colocar en las fases precoces, donde este me va a ayudar muchísimo porque en comparación con la lágrima, es mucho lo que me va a proveer cuando esta lágrima tiene inestabilidad. Este suero lo vamos a centrifugar a 1500 revoluciones por minuto y este plasma que queda aquí concentrado me va a prever, me va a ayudar muchísimo porque Parece que perdimos a Nelly. se me volvió a caer el internet. Sí, ya nos dimos cuenta. Quedamos aquí. Ok, seguimos. Ajá. Y lo de la chica. Ya igualito lo del chamo. Ok. Entonces tengo El tratamiento, el tratamiento con con el suero autólogo, estas son imágenes de un paciente en el cual tuvo afectación límbica y esto... Ay, mira, me llama me manda un mensaje, hola, somos revolucionarios. Yo le pongo rollo en tierra. Desactiven. Todo el día parecemos los carajitos todo el día que chavito. Desactiven el audio. Ok. Estas son imágenes de un paciente en el cual se le aplicó suero autólogo en la fase precoz junto con sus antibióticos y su medicamento corticosteroides. Ayudó muchísimo a la regeneración epitelial y a la regeneración de la parte conjuntival. Esto fue semanas posteriores, claro, acotándose también que el paciente tuvo una queratoplastia penetrante. No me pasa. Ok, entonces, ¿cuándo debemos hospitalizar estos pacientes? Pacientes con quemaduras por álcalis bilateral, pacientes con quemaduras por álcalis unilateral con isquemia de limbo, grado 3 o grado 4, acordándonos que es una afectación de un 75 a un 100%, quemaduras térmicas con afectación estromal de tercer grado y sospecha de un pobre cumplimiento terapéutico ambulatorio por parte del paciente. El tratamiento que vamos a utilizar aquí, tenemos parte del tratamiento médico que son los adhesivos tisulares. Esto se utiliza mucho como son aquellos adhesivos de material de cianocrilato, en el cual es un pegamento que se puede colocar junto con lentes de contacto y esto se va a dejar hasta que toda la escama de este pegamento se caiga sola. Esto es para evitar perforación cuando hay gran afectación. En los tratamientos quirúrgicos tenemos el trasplante de membrana amniótica, que ha sido muy exitoso, la epiteliectomía conjuntival sectorial secuencial. Esto cuando hay afectación y necesitamos que este epitelio regenere nuevamente, que no me lo permite por una desvitalización que haya, un aloinjerto limbar o un autoinjerto o un aloinjerto limbar, sea de un ojo contralateral del mismo paciente o de un donante vivo. La tenoplastia está en desuso, poco se utiliza. La keratoplastia penetrante, hay publicaciones donde ya esto muy poco se utiliza solo, se utiliza en combinación con el trasplante de membrana amniótica, y la queratoprótesis y la expansión en vivo de células madres limbares. Entonces, el trasplante de membrana amniótica me va a favorecer a la epitelización, me va a aportar factores de crecimiento, tiene un factor de crecimiento muy importante que es el beta 1 y el beta 2, que recientemente fue descubierto,
que esto me va a ayudar más a que la parte del estroma de la membrana me ayude más a la formación y multiplicación de la proliferación de las células madres pluripotenciales. Aporta factores de crecimiento, reduce la inflamación, reduce la cicatrización, disminuye la neovascularización y el dolor. Aparte, tiene un efecto antimicrobiano porque tiene lisoenzimas y evita la aparición del simbléfaro. Esta membrana amniótica, ellos la utilizan colocándola desde el fondo del saco superior hasta el fondo del saco inferior para así poder evitar el simbléfaro y tapar más allá del defecto epitelial. Tiene una tasa de éxito del 75%. Hay pacientes donde han tenido rechazo a la membrana amniótica, pero es porque esta se debe realizar en fases tardías. Todavía no hay un estudio en humanos en el cual se realice en fases precoces, porque el efecto de las citocinas inflamatorias me hacen rechazo de esta membrana. Este es un paciente en el cual tuvo una isquemia limbal importante, donde tuvo afectación por un agente álcali y le colocaron una membrana amniótica, y esta fue la siguiente foto después del primer mes colocado. Ya estaba un poco más revitalizado el tejido, había más, realizó su epitelización completa, pero todavía quedaba parte de la membrana adherida a la porción temporal. Okay. Luego tenemos esta es otra paciente que también tuvo afectación. Fíjense que él tuvo toda afectación de la parte isquémica limbal, tuvo afectación del epitelio, tuvo edema del estroma, y el primer mes ya como el paciente se veía con el trasplante de la membrana amniótica. Ok, luego tenemos el autoinjerto. El autoinjerto también ha proporcionado una tasa de éxito importante, porque esto, al igual que la membrana amniótica, también me va a hacer que parte de las células madres que están lesionadas vuelvan a regenerarse y me ayuden así a la epitelización nuevamente y a la formación del tejido. Esto tiene unas ventajas de lograr un epitelio sano y estable, la desaparición de neovasos y disminución del edema estomal, mejora la agudeza sexual y puede estabilizar para un posterior trasplante corneal. Esto es lo que yo les decía, cuando hay una queratoplastia penetrante, ellos utilizan primero el autoinjerto y después realizan la queratoplastia para que tenga mayor tasa de éxito. Okay. Aquí tenemos una de autoinjerto limbar, donde fue un paciente por castigación también por álcalis. Ellos realizaron disección de la membrana, de la membrana fibrovascular con una queratectomía superficial y realizaron una peritomía en 360 y colocaron el autoinjerto superior del lecho proveniente, en el cual venía ya preparado. Ya les voy a explicar más adelante cómo se preparan estos injertos. Y aquí podemos ver cómo está la sutura en la conjuntiva del autoinjerto del neocorneo. Los pacientes con queratoplastia penetrante, ya les expliqué que sola es muy poco la tasa de éxito que tiene. Se han publicado estudios donde hay pacientes que han rechazado mucho estas queratoplastias, y esto se debe pensar ya en una última instancia, pero siempre pensando que se debe hacer en combinación a aquellos pacientes que tienen afectación límbica total. Perdimos a Merlis nuevamente.